fin de semana pasado, el pastor habló sobre el origen de los apellidos. ¿Se acuerdan? Si no, vean el video que está en nuestro canal de YouTube. Pueden ir a recordar la palabra que fue impartida el fin de semana pasado. Pero hoy, en vez de hablar de los apellidos, quiero que hablemos de los nombres. Capaz que algunos de los que estamos acá, o la mayoría de los que estamos acá, tenemos dos nombres. ¿Hay alguno que tiene más de dos nombres? ¿Alguien que tenga tres nombres? ¿Tres nombres? ¿Tres nombres? ¿Más de tres nombres? ¿Alguien que tenga cuatro nombres? Hay gente, yo conocí a alguien que tenía cuatro nombres. ¿Pero tres nombres solo vos? ¿Acá? ¿Cuántos, tía? ¿Tres nombres también? ¿Tres? Ah, sí, tres nombres. ¿Sí? Pero por lo general todos tenemos dos nombres, ¿no? Y hay algunos que tienen uno. Es como que últimamente a los más chicos, a los más jóvenes, solo le dan un nombre para evitar... ¿Para qué dos nombres? ¿Quién usa el segundo nombre? Pocos. A algunos nos da vergüenza el segundo nombre, ¿no? A mí no, a mí me encanta. Mariela es mi segundo nombre. Así que Mariela, me encanta. Pero a algunos no les gusta el segundo nombre, ¿no? Y lo tienen ahí oculto. O mi hermana, no está mi hermana, ¿no? No le voy a... ¡Ah! No te había visto. No te voy a quemar. No te voy a quemar. No te voy a quemar, Mabel. Tengo que aprovechar, chicos, cuando estoy al frente. Pero sí hay gente que no le gusta, o a lo mejor a alguien le gusta. Cualquier cosa, hablen con ellas. Pero, ¿saben que una de las cosas que fue para mí vivir en Centroamérica me ayudó a conocer nombres? No está, Flor, te tiro unos nombres por si le querés poner a tu bebé. Uno de esos nombres era Usnavi. ¿Saben por qué Usnavi? Usnavi. Por US, Estados Unidos, Navy, la Armada, Usnavi. Claro, Centroamérica se llevan muchos barcos y cosas de Estados Unidos. Así que, ¿cómo se llamaba? El muchacho Usnavi. Pero no es todo. Había otra, una chica que se llamaba Yesaidu. Por Yes, I do. Y no, miren, no les estoy mintiendo ni estoy exagerando. Era así. Había otro que era como el Usnavi, pero no era Usnavi, era Usmail. Por el US, Estados Unidos, Mail. Y otro, este no era tan complicado, pero también es diferente, era Kendall. Y así una lista de nombres que se inventaban y se podían poner. Creo que ahora tienen leyes. Pero no, pero el nombre es importante. Por ejemplo, mi nombre, Silvana, tiene del origen latín Silvanus, que creo que era alguien, un dios por ahí. Pero se refiere a lo que es la selva o el bosque. Entonces se suele interpretar, escuchen esto, mi nombre, la que vive en la selva, nativa del bosque, mujer silvestre. O sea, salvaje. ¿Qué vamos ahí? Cualquier cosa echarle la culpa a mis padres. No, pero la elección, hoy cuando unos padres quedan embarazados y van a tener un hijo, piensan el nombre en decir, bueno, a ver, cuál suena lindo, cuál pega con el apellido. No le van a poner, como hay por ahí, Washington Pérez, sino buscan así como que quede bien, ¿no? Que quede lindo, que suene lindo. Pero nosotros sabemos que en la cultura bíblica el nombre es más que algo que suene bonito. En la cultura bíblica el nombre daba identidad, daba sentido, daba propósito. Si nos ponemos a estudiar la Biblia, vemos que hay varios personajes que se les ha cambiado el nombre. ¿Cuáles se les ocurre? ¿Cuáles se les viene a la mente? Saulo y Pablo, ese es como controversial, porque dicen que no es que se le cambió el nombre, sino que utilizó el nombre romano. Hay que investigar bien. Pero yo pensé en ese también, hasta que entré a investigar y me di cuenta de eso. Abraham. Sarai, Sara. De Jacob a Israel. Hay
muchos que han tenido un cambio de nombre porque tiene que ver con esa identidad y ese propósito. Lo que yo quiero que hablemos y que veamos hoy es que me acompañen a leer Mateo 16 del 13, vamos a leer del 13 al 20, pero para tener el contexto nos vamos a enfocar en unas partes y vamos a ver cómo esta conversación con Jesús no solo reveló quién era Jesús, sino que también dio identidad y propósito. ¿Sí? Yo lo voy a leer, perdón Lu porque no te dije en qué versión lo iba a leer. No me odies. Te amo, Lu. Vamos a leer, yo leo en la Nueva Biblia de las Américas y dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y que lo desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie le dijeran lo que él era el Cristo. Amén. No me voy a enfocar en todo el texto, quería leerlo para que tengamos todo el contexto de qué sucede en esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos, ¿sí? Y también abro un pequeño paréntesis: este texto puede ser muy controversial por muchas de las cosas que dicen, pero ¿saben qué? Yo hoy no me voy a meter en esas cosas porque lo que no me interesan. Si quieren, después estudiamos juntos y debatimos juntos. Pero vamos a entender un poquito de este contexto. ¿A dónde llegaba Jesús con sus discípulos? ¿A dónde llegaban? A la región de Cesarea de Filipo. ¿De dónde venían? Venían de Galilea. Si vemos los capítulos anteriores, vemos que Jesús estaba con sus discípulos en la región de Galilea. Habían milagros, se producían sanidades, las multitudes los buscaban, las multitudes los seguían, alimentó a 4.000, más allá de esos milagros que él hizo. También tuvo un par de confrontaciones. ¿Con quién? ¿Quiénes confrontaban a Jesús en esa época? Los fariseos y los saduceos. Entonces, Galilea era una región de mucha confrontación para el ministerio de Jesús. Había mucha como guerra espiritual, le podríamos poner en el tiempo de hoy. Entonces decide irse a Cesarea, algo diferente, porque esta región de Cesarea era como más pluricultural, ¿se dice? Gracias, multicultural. No había tanta opresión judía, por más que sí había judíos, entonces era como un poco más tranquila. Si yo uso mi imaginación para poder, puedo decir que a lo mejor Jesús iba porque necesitaba un tiempo, un poco más de descanso y un tiempo para tener esta confrontación con los discípulos. Algo que es interesante de esta región es que era una región, sí, politeísta. ¿Qué quiere decir? Que había muchos dioses, muchos. El dios principal era un dios griego que se llamaba Pan. ¿Saben cuál es? Es el que es mitad cebra y mitad humano. Pero también se le rendía cultos a Augusto César, se le rendía culto a Zeus y a otros dioses más. Había muchos dioses. Entonces, en medio de este contexto, ¿sí?, en donde Jesús, me lo imagino ahí sentado abajo de un árbol después de haber caminado un montón con sus discípulos, él los mira y les dice: che, ¿quiénes dicen esta gente que soy yo? Obviamente no sabemos quién es el que responde,
pero le da una respuesta que no es mala, dependiendo con los ojos que los veamos. Al final dicen, bueno, sí, era un profeta más, puede ser Juan el Bautista, algunos dicen, otros dicen que era, ¿quién más mencionan? Elías. En realidad ¿era quién era Jesús? No. ¿De quién era la versión de ese Jesús? Era lo que decían las multitudes, la gente, las personas, el pueblo popular. Era lo que decía que andaban siguiendo a Jesús. Esas personas no tenían la imagen completa de quién era Jesús. Porque claro, cuando ya la fama de Jesús estaba ahí un poquito más en auge, ellos iban y lo seguían por curiosidad, ¿no? ¿No pasa que cuando hay un accidente o pasa algo en el barrio, todos, no solo nos asomamos por la ventana, sino que todos salimos y nos ponemos a opinar? Ah, no, tuvo la culpa la moto que vino de la izquierda. No tengo idea. Pero es la opinión, lo miramos de afuera. No sabemos. Y esta era la opinión de las multitudes. Era la opinión que venía de afuera. Era lo que los miraban de lejos. Sí, estaba Jesús en tal pueblo. Bueno, vamos todos, no tengo nada que hacer. Vámonos para allá a ver qué hacía Jesús. A ver qué cuenta, qué historias dice, porque contaba historias buenas a lo mejor. Pero ¿qué pasaba? Venía la lluvia, venía el frío, venía el calor, se empezó a tener hambre. ¿Y qué hacían las multitudes? Se iban. No están dispuestas a pagar el precio. Por ejemplo, si yo les menciono a Messi, ¿qué sabemos de Messi? Que es chiquito, es bajito. Jugó en el Barça, en el PSG y ahora en el Inter de Miami, aparte de Argentina. ¿Voy bien? Está bien, como que hice la tarea. No sé ni cuántos goles y tiene Messi. 300, ¿cuántos goles tendrá? 800. Bueno, un montón de goles tiene Messi. Está casado, tiene 3 bendis. Las bendis juegan al fútbol también. ¿Eso nos hace conocer a Messi? No, porque no sabemos cómo se levanta, con el humor que se levanta Messi, no sabemos qué le gusta comer, no sabemos cuando se pelea. ¿Ah? Sí. Sabemos que le gusta tomar vino con spray, porque lo dijo en una entrevista. Pero no sabemos realmente nada de Messi. Es una opinión de la que nos venden las redes sociales o los diarios, o lo que investigamos por ahí o escuchamos en entrevistas. Pero no es la versión completa. Muchas veces nosotros tenemos esa opinión de Jesús de lejos, de lo que lo miran de atrás, de que lo escuchan los domingos, pero en la semana no me quedo en nada. Solo nada más escucho, o vengo los domingos a la iglesia, o después, qué sé yo, en la semana me pongo una prédica porque, por las dudas, porque hubo mucha pelea en casa, mejor pongo una prédica por si acaso, o peor, veo un reel de 5 minutos y digo, ah, no, esta es palabra de Dios. Y nada que ver, me pasó, una vez estaba viendo un devocional y cuando terminó el devocional yo digo, ¿de qué era esto? Eran los adventistas. Hermoso, obviamente bloqueé canal para que no me saliera de nuevo. Pero pasa, porque no nos dedicamos nosotros a estar cerca del Maestro. Y las multitudes son así. Y nosotros somos muchas veces como las multitudes. Escuchamos, miramos y vivimos nuestra pseudo relación con Dios desde lejos. En cambio, los discípulos opinan desde la cercanía. Por eso Jesús tomó este tiempo, usando mi imaginación, en este lugar apartado para poder confrontar a sus discípulos. Porque luego de preguntarles, che, muchachos, ¿qué les dicen la gente que soy yo? ¿Cuál es la opinión pública de mí? Los confrontó con otra pregunta. Los llevó a verse a sí mismo. Y les dijo, hey, ahora, ¿quién decís vos que soy yo? Cambió totalmente la perspectiva. De mirarlos a ellos, los llevó a que se miraran su corazón. ¿Quién decís vos que soy yo? Y ahí salió nuestro amado Simón Pedro,
el primero que abrió la boca, como siempre, y le dijo, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, perdón, el Hijo del Dios viviente. Ábreme, gorito. Gracias. El Hijo del Dios viviente. Si tuviéramos que desglosar estas dos palabras, estas frases, primero le dijo el Cristo. ¿Qué quiere decir? Él estaba reconociendo en ese momento, en ese preciso momento, que Jesús, ¿quién era? El ungido, el escogido, el Mesías, el rey que estaban esperando. Pero no solo se quedó con eso, sino que también fue y les dijo que era el Hijo del Dios viviente. Estaba reconociendo esa naturaleza divina que tenía Jesús. Y que era en un contexto donde había muchos dioses con minúscula, estaba reconociendo que había un Dios único, vivo, real, verdadero, y que Jesús en la tierra era su manifestación. Poderosa declaración, ¿o no? Poderosa declaración. No cualquiera podría haber tenido esa declaración. O esa que Jesús ahí mismo le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no es que se lo adivinó, no, lo adivinó entre comillas, porque googleó en internet quién es Jesús y le llegó a la página adventista. No, no es que googleó ahí quién era Jesús, o no era que habían leído libros y enciclopedias, o le habían preguntado al ChatGPT o al Gemini quién era Jesús. No fue revelada por esfuerzos humanos. No es que se juntaron los 12 discípulos a debatir, a ver, amigos, hablemos, ¿quién es Jesús? No, Jesús mismo les dijo, se lo reveló ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Esa revelación, ¿saben lo que significa la palabra revelación? Investigándolo ahí en el origen de no sé qué, es como quitar el velo. En ese momento lo que Pedro y sus discípulos experimentaron fue que se removió lo que no les permitía ver quién era Jesús. Fue un momento en donde generó una transformación, y ya vamos a entrar en eso, en el destino de Pedro y así como de Pedro de todos los discípulos. Los discípulos eran muy diferentes a las multitudes. ¿Por qué eran diferentes? Estaban cerca. ¿Los discípulos veían los milagros? Sí, porque estaban con Jesús. Si Jesús cuando se subía al barco iba al otro lado, que es lo que sucede en los capítulos anteriores, cruza Jesús, los discípulos iban con él en el barco, ¿no? La clave de los discípulos y la gran diferencia es que los discípulos tenían intimidad. ¿Qué tenían los discípulos? Intimidad. Los discípulos viajaban con Jesús, caminaban con Jesús, comían con Jesús, acampaban con Jesús, lo veían a Jesús a las mañanas con los ojos llenos de lagañas, lo veían malhumorado, etc. Conocían todos los aspectos de Jesús. Eso es intimidad. Los que me conocen bien profundamente, saben que yo a las mañanas no existo. No me hables a la mañana si yo no te hablo. De vida, ¿querés morir? Háblame a la mañana. Era exagerada. No, pero a mí no, yo a la mañana necesito levantarme y tomarme una taza de café y empezar a revivir. Porque no me gustan las mañanas. Entonces, eso no lo va a saber nadie que no haya vivido. Pobre Clara ahora está viviendo conmigo en la oportunidad de Yanni, o mi tío santo que merece una estatua que me banca. No, porque a mí no me gustan las mañanas. Pero no vas a saber eso si no pasas tiempo conmigo. No vas a saber eso, que a mí me encanta el café, no cualquier café, y que soy muy selectiva con el café, si no pasas tiempo conmigo.
Pero esto es lo que pasa con los discípulos. Los discípulos podían hablar de Jesús porque tenía intimidad. No conocían a Jesús por los domingos o por las células, porque venía con los jóvenes a la célula de los miércoles, sino conocían a Jesús porque pasaban tiempo con Él. Yo creo que una de las preguntas que Dios nos quiere hacer en esta mañana es: hey, ¿quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús? ¿Es ese Jesús real y personal con el que tenés una relación profunda? No una relación perfecta y esas que nos venden los influencers cristianos que se levantan y ponen la velita y la florcita y abren la Biblia. Ojalá todos pudiéramos hacer eso, pero no, es el que vive una relación con Jesús real y personal, que vos podés ir a Jesús en todos los momentos y en todas tus circunstancias. ¿Tenés ese Jesús personal en tu vida? ¿O vivís un Jesús que es el que dicen, el que hablan, el que te vendieron tus padres? Y perdón por sonar una expresión media rara, pero ¿estás viviendo ese Jesús que te heredaron otros? ¿O es un Jesús que has experimentado? Porque el mundo es el que te vende ese Jesús de las multitudes. Si vos vas a la calle y le preguntas a cualquier persona quién es Jesús, lo van a conocer porque fue un buen hombre. Hay libros seculares sobre liderazgo que hablan de Jesús. Era un revolucionario de la época. Pero te venden una versión distorsionada. No es la versión completa. Y no solo que te venden una imagen de Jesús, sino que te venden también una realidad diferente de los principios, valores que nos enseña la Escritura. El mundo te dice: ay, seguí tu corazón, lo que tu corazón te diga está bien. ¿Pero qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón, tengamos cuidado. El mundo distorsiona los principios y las verdades cristianas. Lo vemos con el aborto, lo vemos con el matrimonio igualitario, ¿sí? Chicos, tengan relaciones sexuales, total no importa. No, jamás, mentira del enemigo. El sexo sagrado, especial para el matrimonio. Pero el mundo te lo va a distorsionar. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es ese Dios personal? ¿O es ese Dios que escuchás a través de otros? Una revelación como tuvo Pedro y los discípulos cambió el destino de Pedro. Quiero que veamos, a ver cuál es el versículo. Jesús dijo, luego de que Pedro, en el 17, después que Pedro dijera, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús le dijo, 2 puntos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Cómo lo llamó primero? Simón. ¿Cómo lo llamó después? Pedro. Y ahí le dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a dejar para otro momento, para que cada uno estudie en su casa. Vean qué cambio tan trascendental en la vida de Pedro hubo a causa de esa declaración poderosa. ¿Saben qué significa Simón? Simón significa el que oye. A lo mejor Simón era el que se dejaba llevar por las voces de los otros. Era el que seguía, era uno más de las multitudes. Si las multitudes estaban porque Jesús iba a hacer un milagro allá, bueno, Simón iba ahí a escuchar, a ver. Es ese que se deja llevar, ¿no? El que se deja influenciar. No, porque la moda hoy es que todos, no sé, los hijos, todos los seguidores de Cristo nos vistamos con pollera.
y ahí salimos todos con pollera porque es la moda del momento. El Simón es el que sigue las modas cristianas que hay por ahí. Es el que sigue, el que se deja llevar también por cómo se siente. Hoy estoy bien, entonces voy a la casa, el culto fue poderoso. Mañana me peleé, mi perro me mordió, entonces no, todo mal, Dios no me quiere, todo es triste. El Simón es el inestable, el fluctuante, el que se deja llevar. Así era Simón. Es más, Simón Pedro. Si vemos la historia de Simón Pedro en los evangelios, vemos que en muchos momentos sí fue ese impulsivo, fue ese hombre que, bueno, a lo mejor tenía que todavía seguir ahí siendo moldeado y enseñado por Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús no estaba viendo al Simón Pedro del momento. Jesús estaba viendo a Pedro. ¿Qué significa Pedro? Roca, firme. Estaba viendo a ese Pedro que luego de seguir teniendo intimidad con el Maestro, atravesando sus procesos, aprendiendo de él, iba a ser ese Pedro que luego, que si vemos en Hechos, luego que fue el derramamiento del Espíritu Santo, ¿quién fue el primero que predicó? Pedro. ¿Y cuántos se convirtieron? 3.000 personas. Ese era el Pedro que estaba viendo Jesús en ese momento en Cesarea, donde se hizo esa declaración. Era también ese Pedro que sanó a un paralítico en Hechos 3, o el que predicó a Cornelio, que era el primero de los no judíos en conocer a Jesús. Podemos ver la historia en Hechos 10. Ese era el Pedro. No era el Pedro que cometía errores, no era el Simón inestable que se llevaba, era dejado llevar por la corriente, sino lo vio en ese momento con los ojos de un padre que ama. Un padre que ama porque Jesús había escogido a Pedro para que sea su discípulo. Y en ese cambio de nombre, que para lo mejor puede ser insignificante, al final en Gálatas 2:9 dicen que Pedro fue uno de los pilares de la iglesia. El mundo pone más énfasis en nuestros errores, en nuestras debilidades, en nuestras heridas, en nuestras equivocaciones, en nuestras metidas de pata, que en lo que realmente Dios dice de nosotros. Pero una revelación, una frase cortita que fue trascendental en la vida de Pedro, le cambió su destino. Lean, estudien la vida de Pedro, estudien su vida. Todos en algún momento hemos tenido un apodo. ¿Quién tiene algún apodo acá? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo? Turca. Pero todos hemos tenido apodos, a todos nos han puesto apodos. Algunos apodos son re divertidos, nos matamos de risa. Hay algunos apodos que no son tan divertidos, ¿sí? El alto, el bajo, el enano, el gordo, el flaco, el orejón, el narigón, el cuatro ojos por los lentes, y seguimos, ¿no? El enojón, el malhumorado, el mal hablado, y etcétera, 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 etcétera. Todos esos es como el mundo te llama. Es lo que el mundo dice de vos. Y todo eso se convierten en etiquetas. Si yo crecí, por ejemplo, en un lugar en donde todo el tiempo me decían que era una tonta, y lo único que escuché era que una tonta inservible, ¿cómo me voy a comportar? Como una tonta inservible, porque es lo que el mundo me hizo creer. ¿Esa es la verdad? No. Cuando estamos en Cristo y somos hijos de Él, el Señor cambia nuestro destino. Pero tiene que llegar un momento en donde esas etiquetas que nos puso el mundo o nos autopusimos nosotros deben ser sacadas. La revelación de Dios en tu vida, un momento en su presencia,
cambia absolutamente todo tu destino. Pero ¿de qué depende? De que respondamos a la pregunta, ¿quién es para mí? Y hacerla personal, hacerlo personal. El Señor quiere revelarse a nuestras vidas. El Señor quiere cambiar nuestros destinos, quiere darnos una identidad, pero no cualquier identidad, sino una identidad que viene revelada por el Padre. Y la única forma de comprender, no solo en la mente, sino en el corazón, es que nuestros ojos sean abiertos, que podamos entender quién es Él para nosotros y dejar aquello que el mundo nos dice. Te voy a pedir que ahí donde estés puedas cerrar los ojos, que dejes el celular, el mate